La Biblia no es simplemente un libro sagrado, es una manifestación divina que va más allá del tiempo y el espacio. Sus páginas nos abren una puerta a dimensiones que superan la lógica humana. En ellas no solo se narra el origen del hombre y el desarrollo del plan de redención, sino también se revelan sucesos que ocurrieron antes de la creación misma del universo. Misterios que han desconcertado durante siglos a teólogos, científicos e historiadores. Uno de los temas más intrigantes es la mención de los llamados hijos de Dios antes de que existiera el universo. ¿Quiénes eran realmente? ¿Habla la Biblia de su existencia antes de que el ser humano fuese creado del polvo? ¿Se trataba de ángeles, seres celestiales o una expresión directa de la divinidad? Estas incógnitas han generado intensos debates dentro del pensamiento teológico y han dado pie a diversas interpretaciones a lo largo de la historia. En este documental nos adentraremos en los textos bíblicos para descubrir qué dicen realmente sobre este enigmático tema. Vamos a explorar fragmentos del Antiguo Testamento, los escritos proféticos y las menciones del Nuevo Testamento que nos dan pistas sobre quiénes eran estos misteriosos seres y cuál era su verdadera naturaleza. También revisaremos antiguas tradiciones judías, textos fuera del canon bíblico y opiniones de reconocidos expertos en las Escrituras. Pero antes de seguir, queremos saber tu opinión. ¿Quiénes crees tú que son los hijos de Dios mencionados en la Biblia? Déjanos tu respuesta en los comentarios. La Biblia es una obra que trasciende los siglos, revelando verdades espirituales que superan nuestra lógica. No solo narra la historia de la humanidad, sino que también nos habla de acontecimientos que ocurrieron incluso antes del inicio del tiempo. Antes de que el ser humano existiera, Dios ya había creado seres celestiales, testigos de su obra divina. Entre ellos se encuentran los llamados hijos de Dios, cuya existencia y propósito están escritos en las Sagradas Escrituras. Este estudio se enfocará en descubrir quiénes son los hijos de Dios dentro del contexto bíblico, explorando tanto su esencia como su rol dentro del orden celestial anterior a la creación del mundo. A través de un análisis minucioso de las Escrituras, intentaremos desvelar uno de los secretos más impactantes del universo. Para comprender los acontecimientos previos a la creación, es esencial comenzar desde el principio mismo de la Biblia. Génesis 1:1 nos dice, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Este versículo marca el inicio del acto creativo, pero también deja abierta la gran interrogante, ¿qué existía antes de ese principio? El apóstol Juan nos da una clave poderosa en su Evangelio, capítulo 1, versículos del 1 al 3, «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho». Esta revelación nos abre la puerta a comprender una realidad más profunda sobre la existencia anterior al mundo tal como lo conocemos. Este pasaje revela que antes de la creación ya existía el Verbo, es decir, Jesucristo, y que fue por medio de él que todo llegó a existir. Además de la eterna Trinidad, la Biblia también menciona que ya había seres espirituales presentes antes de que el mundo físico fuera formado. En el libro de Job, capítulo 38, versículos del 4 al 7, Dios confronta a Job con una pregunta poderosa, ¿dónde estabas tú cuando yo establecía los cimientos de la tierra? Dímelo, si sabes tanto, ¿quién marcó sus dimensiones, sobre qué se asentaron sus bases, quién puso su piedra angular mientras cantaban de alegría las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de júbilo? Dios reta a Job y le plantea una cuestión profunda, subrayando que, durante ese acto glorioso de creación, los hijos de Dios celebraban extasiados la grandeza de su poder. Esto nos lleva a una pregunta clave, ¿quiénes eran esos hijos de Dios que menciona Job 38:7? A lo largo de las Escrituras, esta expresión aparece en diferentes contextos, haciendo referencia a distintos grupos con significados teológicos muy específicos. Entender estas diferencias es clave para interpretar correctamente las Escrituras. A continuación, vamos a examinar las tres principales formas en que se utiliza el término hijos de Dios en la Biblia. La primera aplicación se refiere a seres celestiales o ángeles. En el Antiguo Testamento, esta expresión se usa para describir a seres espirituales que forman parte de la corte celestial. Por ejemplo, en Job 1:6 y Job 38:7, el contexto claramente apunta a entidades angelicales, no a seres humanos. En Job 1:6 leemos, «Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Jehová, y entre ellos vino también Satanás». Y en Job 38:7 se menciona, cuando todas las estrellas del alba cantaban al unísono y todos los hijos de Dios lanzaban gritos de alegría. A lo largo del tiempo,
se han propuesto distintas teorías sobre quiénes son estos hijos de Dios en pasajes como estos. Cada interpretación varía según el enfoque bíblico y teológico. Una de las más aceptadas, tanto en el judaísmo como en el cristianismo tradicional, es la hipótesis angelical. Esta sostiene que los hijos de Dios mencionados aquí son ángeles o seres celestiales que tienen acceso directo a la presencia divina. Según una de las interpretaciones, en Job 1:6 se menciona que estos seres se presentan ante Dios, y entre ellos aparece Satanás, lo cual sugiere que el término hijos de Dios abarca tanto a ángeles fieles como a ángeles caídos. Por su parte, Job 38:7 describe a estos hijos de Dios llenos de alegría mientras Dios crea el mundo, lo que indica que son seres existentes antes de la creación física. Esta visión es apoyada por numerosos teólogos, ya que la expresión hebrea de Bene Elohim, usada en el Antiguo Testamento, suele referirse a entidades espirituales. Sin embargo, hay quienes sostienen otra interpretación, que los hijos de Dios no son ángeles, sino líderes humanos devotos, con una relación especial con Dios. Esta idea se basa en la costumbre antigua de llamar hijos de Dios a ciertos reyes y jueces, como se refleja en Salmos 82:6, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Desde este punto de vista, los hijos de Dios serían autoridades terrenales justas bajo el gobierno divino, mientras que Satanás actuaría como adversario, intentando desviarlos. Aunque esta postura tiene algo de apoyo en el uso simbólico del término, no encaja del todo con el contexto del libro de Job, donde la escena claramente ocurre en el cielo. Existe aún otra interpretación que plantea que los hijos de Dios en estos pasajes representan a personas justas, redimidas, con una relación genuina con Dios, una idea más común en el enfoque del Nuevo Testamento. Según esta interpretación, el término hijos de Dios se refiere a los creyentes en Cristo. Desde esa perspectiva, Job 38:7 describiría de forma simbólica a los justos celebrando la creación de Dios. No obstante, esta idea presenta varios problemas. El libro de Job es uno de los textos más antiguos de la Biblia y su contexto es claramente celestial, no humano. Además, en la época en que fue escrito, la redención a través de Cristo aún no se había revelado. Por otro lado, algunos estudiosos han intentado entender la expresión hijos de Dios a través del lente de antiguas mitologías, argumentando que refleja creencias culturales anteriores, como las de civilizaciones mesopotámicas y cananeas, donde se hablaba de seres divinos subordinados a una deidad principal. Desde esta visión, el lenguaje en Job sería poético y estaría influenciado por esas culturas, sin intención de hablar de seres literales. Sin embargo, esta teoría es rechazada por la mayoría de los expertos cristianos y judíos, ya que el mensaje central del libro de Job es exaltar la soberanía absoluta de Dios, no reproducir ideas provenientes de mitologías paganas. En segundo lugar, en el Nuevo Testamento el término hijos de Dios adquiere un sentido diferente, se refiere a los creyentes que, por medio de la fe en Jesucristo, han sido adoptados espiritualmente por Dios. Esta condición de hijos no proviene de la naturaleza humana, sino que es un regalo de la gracia divina. El Evangelio de Juan lo expresa claramente, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. En este contexto, ser hijo de Dios es un privilegio otorgado a quienes aceptan a Cristo como su Salvador. A diferencia de los ángeles, que son llamados hijos de Dios por haber sido creados directamente por Él, los creyentes llegan a ser hijos a través de un nuevo nacimiento espiritual. El apóstol Pablo refuerza esta enseñanza en Romanos 8 y 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta idea resalta la relación cercana y transformadora que Dios ofrece mediante la obra redentora de Cristo. En tercer lugar, está el Hijo de Dios por excelencia, Jesucristo. A diferencia de los ángeles o los creyentes, Jesús es Hijo de Dios en un sentido único y absoluto. Mientras los creyentes son hijos por adopción y los ángeles por creación, Jesús es el Hijo unigénito, de la misma esencia que el Padre. Juan 3 y 16 lo expresa con claridad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La palabra unigénito, del griego monogenes, significa único en su clase, lo cual indica que la relación de Jesús con el Padre es incomparable. Jesús es eterno, comparte la misma naturaleza divina del Padre y es la segunda persona de la Trinidad. Además, en el momento de su bautismo, Dios mismo confirma su identidad especial con estas palabras, registradas en Mateo 3 y 17, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia».
Esta distinción es clave dentro de la teología cristiana, ya que Jesús no es considerado simplemente como uno más entre los hijos de Dios, como los ángeles o los creyentes, sino como Dios encarnado y el único camino hacia la salvación. Hebreos 1:5 lo deja claro: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré para el Padre, y él será para mi hijo? El punto esencial aquí es que Dios nunca se dirigió a un ángel individual llamándolo mi hijo. Aunque los ángeles son llamados colectivamente hijos de Dios, este título solo indica que son seres creados. En cambio, cuando la Biblia habla de Jesús como el Hijo de Dios, está afirmando su igualdad con Dios mismo. Para comprender con mayor profundidad quiénes eran los hijos de Dios antes de la creación, es importante enfocarse en la primera acepción, los seres celestiales. Según Job 38:7 y su interpretación más aceptada, estos hijos de Dios eran ángeles que ya existían antes de la creación de la tierra y que celebraron con alegría la obra divina al verla manifestarse. La expresión las estrellas del alba, usada junto a los hijos de Dios, sugiere que estos seres eran ángeles creados antes del mundo físico, y que reaccionaron con adoración al contemplar el poder de Dios. A lo largo de la historia cristiana, varios teólogos han reflexionado sobre este pasaje, buscando comprender mejor la naturaleza y el papel de los ángeles en el acto de la creación. Juan Calvino, en su comentario sobre el libro de Job, afirma que este pasaje muestra que los ángeles ya existían antes de que el mundo físico fuera formado. Sin embargo, recalca que estos seres no participaron activamente en la creación, sino que simplemente fueron testigos de ella. En su obra Institución de la Religión Cristiana, libro primero, capítulo 14, Calvino explica que Dios creó primero a los ángeles, no como deidades menores, sino como espectadores de su poder y gloria. Su alegría al presenciar la creación es una muestra de su total dependencia del Creador. Para Calvino, los hijos de Dios mencionados en Job 38:7 no son seres con poder creativo, sino criaturas espirituales completamente sujetas a la autoridad de Dios. Por su parte, el conocido comentarista puritano Matthew Henry, en su comentario bíblico completo, también interpreta que los hijos de Dios en este versículo son ángeles, y que la frase estrellas del alba resalta tanto su belleza como su papel de adoradores. Henry sostiene que los ángeles fueron los primeros habitantes del universo y que celebraron con gozo la creación del mundo, una alegría similar a la que experimentan los santos cuando ven cumplirse la voluntad divina. Matthew Henry destaca que los ángeles sintieron una profunda alegría al contemplar la obra de Dios, una emoción que refleja la misma dicha que experimentan los redimidos al ver cómo se cumplen los propósitos divinos. Por otro lado, John Hill, en su exposición bíblica, señala que la tradición rabínica sostiene que los hijos de Dios mencionados en Job 38:7 son ángeles creados antes del mundo físico. Hill hace referencia al Targum de Jonatán, una antigua traducción aramea del Antiguo Testamento, donde se afirma que los ángeles cantaban himnos de alabanza mientras Dios creaba la tierra. Según Hill, estos seres fueron llamados hijos de Dios porque fueron formados a su imagen, en santidad y conocimiento, y presenciaron la creación con alegría expresada en cánticos. También vincula este pasaje con Isaías 2:12, donde se menciona a Lucifer como estrella de la mañana, lo que refuerza la interpretación de que los hijos de Dios en Job eran ángeles gloriosos. Charles Spurgeon, el reconocido predicador bautista, también interpretó este texto como una manifestación del gozo celestial ante la creación divina. En su sermón The Joy of the Lord is Our Strength, Spurgeon reflexiona sobre cómo el gozo de los cielos se manifestó cuando Dios trajo el mundo a la existencia. Los ángeles, que ya existían antes del inicio del mundo, alabaron la sabiduría y el poder de Dios. Qué maravilloso será cuando nosotros, al ver la nueva creación en Cristo, también podamos unirnos a ese coro celestial. Para Charles Spurgeon, la alegría de los ángeles descrita en Job 38:7 es una imagen anticipada del gozo que vivirán los redimidos cuando contemplemos la obra renovadora de Dios en Cristo. Por su parte, Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, sostiene que los ángeles fueron las primeras criaturas en existir, ya que, siendo Dios un ser espiritual, creó primero seres espirituales antes de formar el mundo material. La Biblia muestra a los hijos de Dios como seres celestiales presentes antes de la creación de la tierra, y su misión principal puede entenderse en dos dimensiones: rendir adoración a Dios y cumplir su voluntad en el universo. Uno de los propósitos fundamentales de estos seres antes de la creación era exaltar la gloria de Dios. En Apocalipsis 4:8 se describe esta adoración continua en el cielo: los cuatro seres vivientes, cada uno con 6 alas, llenos de ojos por dentro y por fuera, no dejaban de proclamar día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso,
el que era, el que es y el que ha de venir. Esta adoración continua refleja la esencia de los seres celestiales como testigos y partícipes de la gloria de Dios. Orígenes sostenía que los ángeles fueron creados con el propósito principal de contemplar y glorificar a Dios. Desde el comienzo, el orden celestial se estableció bajo la armonía de la adoración, ya que su existencia tiene como fin exaltar y manifestar la grandeza divina. San Agustín de Hipona también afirmaba que los ángeles existen para amar y servir a Dios con una obediencia total. Al haber sido creados antes del mundo visible, estos seres actúan como mensajeros de la gloria divina, y su alabanza representa la expresión más pura de su propósito eterno. Por su parte, Jonathan Edwards, en su obra The Works of Jonathan Edwards, explica que la adoración de los ángeles refleja la perfección del cielo mismo, no se trata de una obligación impuesta, sino de la expresión suprema del gozo en la santidad de Dios. Más allá de la adoración, los hijos de Dios también fueron creados para cumplir los planes divinos en la creación. En Daniel capítulo 10, se describe como un ángel es enviado en respuesta a la oración de Daniel, pero se enfrenta a oposición espiritual. El versículo 13 dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda, y allí me quedé con los reyes de Persia. Este pasaje muestra que los ángeles participan activamente en los asuntos del mundo, enfrentando fuerzas espirituales y asegurando que se cumpla la voluntad de Dios. Martín Lutero, en su comentario sobre Daniel 10, resalta el papel de los ángeles dentro de la batalla espiritual. El enfrentamiento del ángel con el príncipe de Persia representa el conflicto entre las fuerzas de la luz y las tinieblas, en el cual Dios emplea a sus mensajeros celestiales. Por su parte, John Wesley, en sus sermones sobre la providencia divina, afirma que los ángeles no son simples observadores, sino agentes activos que llevan a cabo los planes de Dios. Según Wesley, los ángeles intervienen en la historia cumpliendo órdenes divinas, lo que indica que los hijos de Dios no solo estuvieron presentes en la creación, sino que han sido desde el inicio ejecutores de la voluntad divina en el universo. Sin embargo, las Escrituras también revelan que no todos los hijos de Dios permanecieron fieles a su propósito original. Un grupo de ángeles, liderados por Lucifer, se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo, desencadenando un conflicto espiritual que aún continúa. La caída de Lucifer se describe en Isaías 14, 12-15, donde se expresa su ruina con estas palabras, «Como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Fuiste derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al Seol, al fondo del abismo». Esta rebelión marca el inicio de una lucha espiritual con implicaciones cósmicas. En Ezequiel 28, 12-17 se describe la soberbia de un ser que habitó en el Edén y que fue derribado por su orgullo. El versículo 17 resume, «Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra». John MacArthur señala que la caída de Satanás fue impulsada por su deseo de independencia y su ambición de rivalizar con Dios. Satanás no solo aspiraba a parecerse a Dios, sino que quería ocupar su lugar. Esta rebelión fue el primer acto de orgullo dentro de la creación. Por su parte, el teólogo Wayne Grudem, en su obra de teología sistemática, resalta que el pecado de Lucifer fue una confrontación directa contra la soberanía de Dios. Según Grudem, Dios permitió esta caída para manifestar su justicia y autoridad suprema sobre toda criatura. Desde la perspectiva pentecostal, se enfatiza que la rebelión de Lucifer no solo tuvo impacto a nivel cósmico, sino que también afectó profundamente a la humanidad. Gordon Fee, en su comentario sobre 1 Corintios, explica que el mismo orgullo que llevó a Satanás a caer fue el que también provocó la caída del ser humano en el Edén, y continúa influyendo en los sistemas del mundo actual. El libro de Apocalipsis describe una batalla celestial entre el arcángel Miguel y Satanás. En Apocalipsis 12, 7 leemos, «Entonces hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatían contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo». Esta batalla representa la expulsión definitiva de Satanás y sus ángeles, confirmando que el poder de Dios sigue siendo absoluto. David Wilkerson, en su obra Satanás no puede robar tu gozo, subraya que esta expulsión no solo fue un acto de juicio, sino también una prueba contundente de la victoria de Cristo. Aunque Dios permitió la rebelión, también aseguró su triunfo desde antes de la creación del mundo. Los ángeles,
que habitaban en la presencia del Padre Celestial, fueron creados con el propósito de adorarlo y servirle. Pero cuando Satanás se rebeló contra la autoridad divina, una gran multitud, descrita en Apocalipsis como 1/3 de las estrellas del cielo, eligió seguirlo en su levantamiento. Desde entonces, dejaron de ser portadores de luz para convertirse en demonios, enemigos activos de Dios y de su creación. Aunque originalmente fueron creados para glorificar a Dios y cumplir sus designios, su rebelión los llevó a una existencia de oposición, engaño y destrucción. En su estado caído, han trabajado sin descanso para alejar a la humanidad del plan de Dios, sembrando confusión y resistiéndose a la obra redentora de Cristo. John MacArthur señala que, aunque Satanás y sus demonios no pueden evitar su destino final, hacen todo lo que pueden para obstaculizar la verdad y desafiar los propósitos divinos en la tierra. Todo esto nos revela algo esencial: el corazón paternal de Dios. La Biblia muestra que Dios no es solo el creador del universo, sino también un Padre lleno de amor, justicia y propósito, que cuida, guía y protege tanto a los ángeles como a los seres humanos. Primero, vemos su vínculo con los ángeles y con la humanidad. Desde el principio, Dios ha mantenido una conexión especial con sus criaturas. Los ángeles fueron creados para servirlo y adorarlo en su presencia, mientras que los seres humanos fueron formados a su imagen y semejanza, con la capacidad de tener una relación cercana con Él. Esta conexión refleja el anhelo de Dios de acercarse a su creación y mostrar su gloria a través de ella. En segundo lugar, está su deseo de comunión y dirección. La Biblia muestra que Dios quiere que sus hijos vivan en una relación íntima con Él. Desde el jardín del Edén hasta la llegada de Jesucristo, Dios ha guiado a su pueblo a través de profetas, mensajeros y, finalmente, mediante su Hijo unigénito, con el propósito de restaurar esa comunión perdida. Su intención no es solo que lo reconozcan como Creador, sino que lo conozcan como Padre y le sirvan con amor y entrega. En tercer lugar, su justicia frente a la rebelión. Ni la caída de Satanás ni la de la tercera parte de los ángeles ha afectado su carácter justo. En su soberanía, Dios permitió la existencia del mal por un tiempo determinado, pero ha decretado un juicio final sobre toda forma de rebelión, incluyendo a los ángeles caídos. Como lo explica John MacArthur, Dios no deja que el pecado pase por alto eternamente, su justicia requiere que toda rebelión sea juzgada en el momento señalado. Finalmente, en cuarto lugar, su misericordia y redención para quienes lo buscan. A pesar de la rebelión de algunos, Dios continúa extendiendo su gracia y compasión a todos los que sinceramente acuden a Él en busca de perdón y salvación. Aunque la humanidad cayó en pecado, tiene la posibilidad de ser restaurada por medio de Cristo, el Hijo de Dios por excelencia. Como señala William MacDonald, la paternidad de Dios no se extiende a todos en un sentido redentor, sino únicamente a quienes aceptan a Cristo con fe. Esto nos muestra que el corazón de Dios es el de un Padre que no solo corrige, sino que también ofrece restauración a los que se arrepienten y regresan a Él. Estudiar a los hijos de Dios antes de la creación nos revela el orden perfecto que Dios estableció desde la eternidad, su soberanía absoluta sobre todo lo creado y la adoración constante que recibe de los seres celestiales. También nos recuerda la existencia de un conflicto espiritual real, originado cuando algunos de esos seres se rebelaron y fueron expulsados del cielo. Esta guerra espiritual no solo fue un momento decisivo en la historia del universo, sino que sigue teniendo repercusiones hoy en día. Aún así, más allá de esa rebelión, la Biblia nos ofrece una esperanza poderosa. Gracias a la obra de Cristo, no solo fuimos creados por Dios, sino que ahora, por medio de la fe, somos adoptados como hijos suyos. Hemos sido hechos coherederos con Cristo, con un destino eterno de gloria junto a Él. Esta no es solo una promesa para el futuro, sino una verdad presente que nos llama a vivir conforme a nuestra identidad como ciudadanos del cielo. Como hijos de Dios, tenemos el llamado de reflejar su carácter, vivir en santidad y mantenernos firmes en la fe, sabiendo que nuestra verdadera ciudadanía no está en este mundo, sino en el cielo. Que esta realidad transforme nuestra forma de vivir, nos lleve a adorar a Dios con todo nuestro corazón, a resistir con valentía en medio de la lucha espiritual y a mantener viva la esperanza hasta el día en que estemos ante su presencia y podamos verlo cara a cara. Con esto damos por terminado este estudio. Esperamos sinceramente que haya sido de bendición para tu vida. Si te resultó útil, no dudes en compartirlo con otros para que más personas puedan conocer estas verdades. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.